Hola, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Qué maravilloso y qué gran oportunidad tenemos en este nuevo trimestre de la escuela sabática al tener enfrente de nosotros tal grandioso libro llamado el libro de los Hebreos. ¿Por qué deberíamos hacer un estudio del libro de Hebreos en este año 2022? Creo que este libro es uno de los más importantes libros teológicos escritos en el Nuevo Testamento, porque recoge a los dos testigos, es decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Este libro destaca los principios que son absolutamente necesarios para el tiempo en que estamos viviendo y, por supuesto, para el tiempo en que fue escrito. El libro de Hebreos es un libro magnífico, y al igual que los judíos en su tiempo malinterpretaron el ministerio de Cristo, así que este libro se supone que les ilumina. Estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Creo firmemente que este libro es tan necesario como lo fue para el tiempo en que fue escrito. Así que los invito a estudiar este maravilloso libro este trimestre. La alta crítica insiste en decir que este libro no fue escrito por el apóstol Pablo, pero hay muchísimas pistas que nos dicen que su autor es Pablo. ¿Por qué Pablo no se presenta a sí mismo en el inicio de su libro como lo hace en sus otros libros del Nuevo Testamento? Cristo es el centro del mensaje, así que en su tarea de traer unidos el Antiguo y el Nuevo Testamento en su mensaje, no escribió su nombre. ¿Cuál es el punto de escribir su nombre aquí? Cuando miramos este libro en su primer capítulo, que solo tiene 14 versículos, vemos que está lleno de una gran información. En este capítulo se identifica a Cristo Hijo como Creador, Salvador, Gobernante, Eterno y como Yahvé. Así que básicamente está diciéndonos quién es Jesucristo. Este libro lo debemos estudiar con oración, pues son muchísimos los que han tratado de distorsionar su mensaje. Temas como los que tiene este libro se deben estudiar con oración y pedir la dirección del Espíritu Santo, el cual nos ilumine para hallar la verdadera sustancia a este hermoso libro. Este libro no se puede estudiar aislado, por cuanto está lleno de citas de otros libros bíblicos. Hay que comparar con los demás libros de la Biblia para hallarle sentido. Es también necesario estudiar lo que otros autores como reformadores hablaron sobre este libro. Debemos mirar el espíritu de profecía para saber cuál es su luz sobre lo escrito en este libro. No obstante, se debe ser cuidadoso cuando se lee lo que las personas externas a la Biblia dicen sobre Hebreos. Por lo tanto, debemos usar filtros para no ser mal aconsejados acerca de lo que dice el libro. Si queremos entender este libro, debemos mirar con detenimiento los problemas existentes en la época en que fue escrito. El Nuevo Testamento había traído el cumplimiento de las tradiciones establecidas en el Antiguo Testamento. Era necesario explicar que la sombra había sido reemplazada por la sustancia. Él testifica de Jesús, el Nuevo Testamento, también el Antiguo. Para entender Hebreos debemos entender el asunto de la sombra y de la sustancia. Si no lo hacemos, no entenderemos el Antiguo Testamento porque éste testifica de Jesús. Si no vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, no entenderemos el cumplimiento de estos tipos y el gran antitipo que es Cristo. Algunos de los problemas de la fe de los judíos en el tiempo de Cristo los encontramos en las advertencias que la Biblia tiene con respecto a estos temas, como por ejemplo, en Mateo el capítulo 15, los versículos 1 al 3 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces hubo un choque de tradiciones. Los fariseos y escribas tenían unas tradiciones que según la Biblia eran contrarias a la voluntad de Dios. Y este asunto debe ser aclarado. Pero no solo eran los saduceos y fariseos. Los escribas y fariseos eran admirados por la gente de la época. Esas tradiciones eran las que la gente admiraba.
Hay advertencias en la palabra de Dios con respecto a este choque de tradiciones, de modo que en Colosenses leemos en el capítulo 2, los versículos 8 en adelante lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que había un grande peligro de que las tradiciones borraran la esencia de las tradiciones. En el versículo 20 continúa diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni toques esto o aquello? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. La Biblia es clara concerniente a lo que los judíos estaban inclinados: sustituir regulaciones humanas de una forma humana de adoración por la verdadera adoración. Hay un choque entre la voluntad humana y la voluntad divina. Así es como debemos estudiar el libro de Hebreos, cómo la sombra debe ser sustituida por la sustancia. En 1 de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 14 al 16 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada os aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En 1 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué la Biblia aquí es tan directa en cuanto a advertir en contra de los mandamientos de los hombres y las fábulas asociadas con ellos? Debemos volver al tiempo en que los Hebreos fue escrito, sin olvidar que se aplica perfectamente al tiempo de hoy. Y necesitamos chequear lo que dice los escritos judíos llamado el Talmud respecto a esto. ¿Qué era el Talmud? Era un compendio de las grandes enseñanzas de los profesores judíos o rabís a través de la historia. El Talmud inicia tan pronto como los judíos regresan de Babilonia muchos siglos atrás, antes del tiempo de Cristo. Estos escritos no eran escritos en sus inicios, sino que se transmitían de forma oral, porque todos estos dichos fueron escritos por los rabinos con el tiempo mientras los años transcurrían, y llegaron a reemplazar la instrucción de la Biblia. Así que la gente vivía de acuerdo a estas enseñanzas dadas por hombres no bajo inspiración divina. El Talmud tiene algunos componentes como la Mishnah, que es un comentario sobre el Antiguo Testamento con más de 5,000 Mishnahot o adiciones. Tristemente llegaron a ser la norma de vida de los judíos. También está la Gemara, que es un comentario de la Mishnah, que contiene miles de leyes, ilustraciones y alegorías. Estas tradiciones orales se convirtieron en la base de la religión judía, y Cristo entró en conflicto con estas tradiciones porque las ignoró. No todo lo escrito en estas enseñanzas era malo, pero era contrario a la ley de Dios. Básicamente, entonces, hay dos Talmuds, contra los cuales la Biblia tiene mucho que contradecir. Está el Talmud llamado Yerushalmi, que es el Talmud de Jerusalén, donde se encuentran los escritos de los rabinos que residían en Israel, y también está el Talmud Bovel, o el Talmud babilónico. Este último consistía en dichos o enseñanzas de los líderes que vivieron en el periodo de la cautividad babilónica y posterior. Muchos de estos profesos o rabinos tenían muchos discípulos, como por ejemplo Gilel, que tenía 80 discípulos, y a 30 de ellos se les adjudica el mismo temple de Moisés. En otras palabras, se les dio tanta importancia y estatura que se los compara con el mismo Moisés. El mayor de estos se llama Josué, de quien se dice que cuando estudiaba la palabra de Dios, los pájaros que volaban sobre su cabeza se quemaban y caían muertos. F. C. Gilbert fue uno de los pioneros del movimiento adventista y descendiente de judíos, por lo que estaba bastante familiarizado con el pensamiento judío. Él nos dice que las tradiciones y la ley se mantuvieron en aumento
y aún así están en desacuerdo con la palabra de Dios, que es considerada correcta e inmutable. La palabra de estos profesores estaba por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, en las enseñanzas dice que una parte que se puede comer un huevo puesto en la gallina en día sábado y en otra parte dice que no se puede hacer. Así que se encuentran contradicciones en estos escritos. Una enseñanza era honrar más a un rabino que al pobre padre de sangre. Recordemos que Jesús dijo que quebrantaban la ley de Dios por seguir sus propias tradiciones. Otra enseñanza era que si el rabino llevaba una carga pesada, al igual que su padre, se le debía ayudar primero con la carga al rabino que al propio padre. Los rabinos tenían un muy alto prestigio, tanto así que no se le puede saludar con el propio nombre, sino en especial forma llamándolos señor rabino. De esta forma podemos darnos cuenta de la mentalidad de la época. ¿Acaso esta situación no se ve en nuestros días? Donde muchos sacerdotes o pastores toman la palabra de Dios por nosotros, la digieren y nos alimentan. ¿Es esta la voluntad divina? ¿O somos individualmente responsables por tomar la palabra y estudiarla, escudriñarla y sacar alimento de vida eterna? ¿Actuamos de acuerdo a nuestro parecer y de acuerdo a lo que nos agrada o de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ello Cristo dijo en Mateo el capítulo 24, los versículos 4 al 9, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nos damos cuenta de lo que Cristo enfrentó en sus días. Hoy tenemos esos eclesiásticos que se hacen llamar Padre o Santo Padre. Ellos dicen que la palabra de Dios, la Biblia, es comparada con agua, mientras que la Mishnah es comparada con vino. Un niño debía estudiar el Antiguo Testamento por 5 años. El Mishnah lo debía estudiar por 10 años y la Gemara la debía estudiar por 15 años. Así es la tradición judía. ¡Qué increíble arrogancia! Reemplazaron la palabra de Dios para bebés por la palabra de los sabios llamada Mishnah y Gemara. Si el rabí te dice que tu mano derecha es izquierda, entonces debes creerle. Este pionero de la iglesia, Gilbert, de 1972, en su libro The Practical Lessons from the Experience of Israel from the Church Today, en la página 26, nos dice todas estas cosas. Hoy en algunas organizaciones la situación no ha cambiado. La palabra eclesiástica hoy debe tomarse sagrada por encima de la Biblia. Otro asunto en el libro de Hebreos es la comparación entre ritualismo y adoración, una adoración verdadera. El Antiguo Testamento tiene muchos rituales y estos no están equivocados si se entienden correctamente. Estos rituales nos llevan a entender plenamente el plan de salvación. Pero cuando el ritual se convierte en la sustancia, entonces has ignorado la sustancia que el ritual debería dejar de enseñanza. Si un ritual te lleva a las enseñanzas de hombres, entonces se ha perdido el sentido. De esto es lo que el libro de Hebreos concierne, no solo para la época en la que fue escrito. No podemos ignorar el tipo y el antitipo del mensaje del libro, porque cuando aplicamos la tipología a la exégesis del texto, entonces lo que se aplica al pasado será relevante para el presente. Así es como lo que fue escrito en el pasado es escrito para nuestra propia amonestación. Queridos hermanos, nos espera un estudio maravilloso del libro de Hebreos, donde podemos encontrarnos directamente con nuestro Padre Celestial y podemos entender muchísimo más la relación que Dios quiere establecer con nosotros. Pidámosle a Dios sabiduría, inteligencia, prontitud para que su palabra sea lo primero en nuestra vida. Qué maravilloso privilegio tenemos hoy en día de estudiar su palabra.
Que el Señor nos bendiga y nos seguimos viendo. Hasta luego.